La traidora política de Castillo fue su vicepresidenta, la actual presidenta, que insulta a los manifestantes, los llama terroristas y pregunta quién lo financia, sin darse cuenta en su inconsciencia que juega un papel suicida. Porque cuando esta mujer nos sirva más a quienes la pusieron en ese lugar, a los que están interesados en la renovación de las concesiones, de la privatización masiva, estos le soltarán la mano y será ella sola la que cargará con los muertos. Se cree que tiene el poder y no sabe que se puede llegar hasta la puerta del cementerio, pero que no se debe entrar. Bueno, esta es la situación del pobre país hermano. Tarde o temprano. En estos días es primero una cosa muy rara. Yo no sé, el presidente Castillo hizo un discurso en el cual, después de una gestión que desde que asumió prácticamente el Congreso, debido a unas características muy particulares que tiene la Constitución de Perú, que ha mezclado elementos de presidencialismo con elementos de parlamentarismo, de una manera que prácticamente imposibilita toda acción de gobierno. Esto no solo ha sido con Castillo, sino que la sucesión de presidentes que ha tenido Perú en los últimos tiempos nos está indicando que esta Constitución ha montado un sistema que hace ingobernable el país. Pero bueno, Castillo en definitiva estaba a punto, ¿verdad?, de ser destituido de alguna manera. Hay una causal que tiene la Constitución peruana que es verdaderamente extraña, una incapacidad moral. Hizo un discurso en que disponía la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones. En realidad, hoy está privado de libertad, está procesado por delito de rebelión. El delito de rebelión requiere alzarse en armas. Castillo no tenía ningún arma. Y realmente, bueno, dicho así, dicho fuera de contexto, da la impresión de que sí quería alterar el orden en la misma forma que lo había hecho Fujimori hace 30 años. No, si lo vemos en contexto, Castillo no tenía ni apoyo de las Fuerzas Armadas, ni apoyo de nadie. A tal punto que no sé qué es lo que ha pasado. Quizá le hayan hecho creer que tenía el apoyo de alguien. Pero inmediatamente que pronuncia ese discurso y sale del Palacio de Gobierno, lo detiene su propia custodia. De modo que lo que vemos primero, yo no sé si la conducta que llevó a cabo es una conducta, sí, sería motivo de un juicio político, de un impeachment, de un juzgamiento, de una destitución política, pero no es un delito. Y no lo veo como delito porque realmente no hubo ningún alzamiento en armas. Creo que esta señora que está en la presidencia yo no sé, me produce una sensación de bronca por un lado, de enojo en lo político, y en lo personal diría que hasta un poco de piedad, porque esta señora no se da cuenta, cree que tiene el poder, pero la están usando, y la van a usar hasta que le sirva, y el día que ya no le sirva, le van a soltar la mano, y ese día que le suelten la mano, ella va a responder por los 60 muertos. Raúl. Tarde o temprano. Amigas y amigos, muy buenos días. Disculpa por el faltazo de 2 semanas. La verdad que no me fui de vacaciones, sino que tenía una conferencia, algunas cosas que hacer en Perú, y me quedé varado en Arequipa 1 semana, sin poder volver a Lima porque se cerró el aeropuerto. Bueno, por fin volví, aunque algunos pensarán que hubiese sido mejor que me quedase allá, ¿no? A propósito, no puedo dejar de señalar que la situación en Perú es demasiado grave y nuestros medios monopólicos no dan exactamente cuenta de eso. Pedro Castillo parece haber hecho una locura, pero no fue tal. El 7 de diciembre
estaban a punto de destituirlo en el enésimo intento de hacerlo, cuando Castillo decidió convocar una conferencia de prensa y ordenar el cierre del Congreso y la convocatoria a una constituyente. Pero ¿por qué insistir en destituirlo ya definitivamente al fin del año pasado? Bueno, debemos señalar la verdadera causa. Este año 2023 vencen todas las concesiones de la privatización masiva de Fujimori y seguramente Castillo no era la persona indicada para renovarlas. El Congreso, además de intentar insistentemente destituirlo, a lo largo de casi el año y medio de su presidencia, le bloqueó todos los proyectos legislativos. La base electoral de Castillo es la población originaria y mestiza de la Sierra, población postergada desde hace 500 años, con una marcada característica no únicamente clasista, sino más bien racista. Castillo fue el primer presidente campesino en la historia de su país. Dado el bloqueo del Congreso, Castillo no pudo cumplir con ninguno de los objetivos prometidos durante la campaña electoral, es decir, las promesas que le hizo a la parte más postergada de su pueblo y que es la que se identifica con él. En estas condiciones no es cierto que quiso dar un golpe de Estado a los Fujimori, no. Su discurso y la orden de cierre del Congreso sabía que no tenía ninguna eficacia. Era una actitud política, una suerte de proclama para que no lo echen por ningún motivo, por ninguno de esos motivos que se usan en el lawfare, sino por un gesto político que sabía absolutamente ineficaz porque era perfectamente consciente de que los militares y la policía estaban localmente, sin fisuras contra él. Se trató de algo así como salir con un que se vayan al carajo, en lugar de hacerlo con el rabo entre las patas acusado de cualquier cosa. Solo quiso salvar su liderato. En alguna forma creo que lo consiguió. Castillo fue un triunfador en las elecciones y un derrotado en la gestión. Un derrotado por efecto de una constitución descabellada, una constitución proyectada por Fujimori y que mezcla en una forma, pero nunca vista, elementos de presidencialismo y de parlamentarismo, en una forma tal que la verdad es que nadie puede gobernar en el Perú. Esto que digo se prueba con la insólita sucesión de presidentes de los últimos años. Insiste Zaffaroni en que el cierre del Congreso anunciado por Pedro Castillo fue una especie de proclama política para evitar el lawfare y cuestionó duramente a la actual presidenta Dina Boluarte. No, la actitud de Castillo no fue tan descabellada. No estaba dirigida a cerrar el Congreso. Sabía que no podía hacerlo, sino únicamente a marcar que se iba por razones políticas porque lo echaba a un Congreso desprestigiado, un Congreso que tiene el 6 o 7% de imagen positiva. Esa actitud fue una proclama teatralizada dirigida a su electorado, una denuncia pública que marcaba el futuro. La verdad, Perú no tiene mucho futuro de no modificar esa constitución increíble. Desde su salida y detención lo detuvo su propia custodia, pero desde entonces en el país la situación se volvió caótica. Asumió la presidencia una mujer absolutamente inconsciente y arreciaron las protestas de ese sur marginado que se identifica con Castillo, claro. Las protestas fueron reprimidas criminalmente, puesto que en ningún caso los manifestantes tienen armas de fuego. No hay ningún policía muerto por armas de fuego, pero la represión causó hasta el momento más de 60 muertos y 200 heridos. En la represión, por efecto de una rectora también poco consciente, se invadió el campus de la Universidad de San Marcos, la universidad más antigua de Sudamérica. Hay fotografías de estudiantes esposados en el piso boca abajo y hay chicas manoseadas por la policía. A los partidarios de Castillo se los indica, y también a los manifestantes, como terroristas. Se los llama terrucos, conforme a una desinencia despectiva del quechua, lo que sería algo así como decirles terroristas con agregado de referencia excrementicia, ¿no? Claro, ¿me entienden? La prensa monopólica del Perú no hace más que ratificar esto. Explota el tristísimo recuerdo de la lucha armada de hace 40 años con el Sendero Luminoso y el MRTA. Los fiscales y los jueces aplican las leyes antiterroristas que quedaron vigentes desde los tiempos de la lucha armada. Lucha armada que terminó hace 30 años. Y hace 20 años, el informe final de la Comisión de la Verdad indicaba la necesidad de derogar esas leyes. Pero nunca se cumplió. Las leyes quedaron y ahora se las usa contra manifestantes sin armas y estudiantes sanmarquinos.